like to share their problems. I mean, we all have problems, and I don't think that they would like to share the problems with us because I think that maybe they think that we'll catch their problems as well as I. We have to share our emotions, that this will help us to be a little bit more happy. So we want always to share what we are doing. Most people want to do that, but they do not show their problems. They want just to show what you said, their perfect part of their life. In the society nowadays is something that is affect to your social status, so your bad things. I think that the people that criticize that person don't need to talk, because we all have different problems, and if you want to show it to the social media, it's your problem. You don't need to. That person is not going to solve that problem. Happiness something material or non-material? But I think it's something inside, not something material. Money or material things can buy, I don't know, love, or for example, happiness, or I don't know, this type of emotions. I think it's completely different. For example, with money we can buy things that make happy, not level as video games or, for example, a new mobile phone, but I think that we need some basic material things to be happy, for example, a house. Yeah, I want. Only happiness, yes. And you have it. Yeah, that's why I think that happiness is more a concept than something you can buy or something you can take, for example. I think it's better to cry in the Maldivas than under a road, yes. ¿Suena este nombre Epicuro? ¿Quién era este señor? Un filósofo griego. Muy bien, Epicuro era un filósofo griego del siglo IV a.C., hace como más de 20 siglos, que nació en la ciudad griega de Samos, que no es muy conocida tampoco, y murió en Atenas. ¿Atenas os suena? Sí. Aquí en esta ciudad de Atenas fundó lo que llamamos el Jardín. El Jardín era una escuela donde se reunían todas las personas que quisieran para filosofar sobre cuestiones importantes de la vida. ¿Entendéis esto, filosofar? ¿Alguien me puede explicar qué es filosofar? Sí, contar tu opinión, debatir con diferentes personas, hablar, y por eso nos reunimos hoy aquí, en nuestro pequeño jardín, no en nuestro huerto del Alclán, pero la verdad es que tampoco hay mucho espacio ahí, para hablar sobre esto, sobre la felicidad. ¿Vale? Vamos a representar a través de un emoji cómo representaríais vosotros la felicidad. Pues hemos puesto la opinión de cada uno, o sea, una cara le hemos hecho cada uno para ver lo que sentíamos todos la felicidad. El Señor está feliz de que las plantas están felices y el abejorro está feliz. Las bolas pequeñas, estas bolas, van a representar lo que más felices os hago. ¿Qué creéis que podría ser una de las bolas? Hacer el bien para los que están contigo. Estas mini piedras son las cosas secundarias. Son importantes, pero no tanto como las primarias. El dinero. Aprobar matemáticas. Aprobar matemáticas. La arena. Las cosas terciarias. Lo que sería menos importante, pero que sea importante. Salir de fiesta. Salir de fiesta. Eso sí que es muy secundario. Vale, ahora por el número de grupos vais a decir a la decisión final a la que habéis llegado, ¿vale? Vale. Hemos decidido que no nos llevaríamos a nadie, pero que sí que llevaríamos un botiquín, un saco de dormir, comida y un filtro para filtrar agua. ¿Qué prefieres, 1.000.000 de euros o ser feliz siempre? Y hemos decidido que preferimos ser felices siempre porque ser feliz es muy importante y la felicidad no se puede comprar con dinero. ¿Preferirías saber toda la verdad o que sea dolorosa? ¿O no saber nada y vivir felices? Sería mejor saber la verdad aunque fuese dolorosa y no nos estaríamos mintiendo a nosotros mismos. Yo prefiero no saber nada y seguir con mi vida, haciendo vida normal y feliz, que saber la verdad y seguir haciendo vida normal, intentando disimular el dolor que siento. Termómetro, como veis aquí en la pizarra, que abajo está a 0 grados y arriba a 100 grados.
Obviamente no es nada relacionado con la temperatura, pero es para ver las prioridades que vosotros tenéis en vuestro día a día. Tenemos una serie de palabras entre las que están, por ejemplo, familia, amigos, salud, el dinero. Tenemos también hobbies, que puede ser vuestro juguete favorito o lo que uséis, algo que os guste mucho. Entonces, según lo que nos vayáis diciendo y vuestras opiniones entre todos, vamos a ver cómo podemos colocarlo de 0 a 100. El dinero, al fin y al cabo, también te da felicidad, y si no tienes dinero, puedes sacar en la calle y puedes quedarte sin felicidad. A ver, siempre va a haber algún momento que el dinero no te ayude. Si por ejemplo tuvieras todas las necesidades cubiertas, tanto casa como comida y todo eso, ¿podrías seguir necesitando el dinero? ¿Sería tan importante para ti? Les pondría el dinero último otra vez, y nuestro juguete favorito, que será por algo porque nos causa algún recuerdo o lo que sea y nos gusta, lo pondría entre el hobby y el dinero. Estamos hablando de importancia, no de cantidad, entonces no tendríamos que decir como, venga, o familia o salud. No, puedes tener las dos, pero le des una importancia más a una o más a otra. Claro. ¿Vosotros, por ejemplo, creéis que si estuvieseis muy malitos, en plan, mal de salud, apreciaríais tanto a vuestra familia, os daríais cuenta de lo que está alrededor? Pero los amigos también son importantes porque es como porque es como tu segunda familia, y también te hacen sentir bien, después contar cosas de lo que haces bien. Y no sé. ¡Joder! ¡Por fin! Vale, pues aquí tendríamos nuestro termómetro, y así esto lo habéis entendido. Entonces, pues es